Desde su salida en 2016, Dead by Daylight se convirtió en el referente máximo de los juegos asimétricos, más cuando metemos al terror de por medio. Pero a lo largo de sus casi 9 años de vida han surgido varios, si no muchos, competidores que buscaron arrebatarle su trono. Es por eso que en este video vamos a repasar aquellos juegos que quisieron hacerle frente a la joya de Behavior, yendo desde el peor, o sea, el juego que obtuvo los peores resultados, ya sea porque ese juego haya durado muy poco en el mercado o que simplemente no pudo hacerle sombra a DVD, hasta el mejor, aquellos juegos que pudieron competirle e incluso que le dieron guerra y llegaron a preocupar a Behavior. Busquen algo para tomar y para comer, porque vamos a comenzar y si no conocían algunos de los juegos de la lista, se tienen que suscribir. ¿Trató? Muy bien, empezamos. Arrancamos la lista con un juego bastante reciente. Killer's Claws está basado en una película del año 1988 del mismo nombre. En este juego, hasta 7 supervivientes se enfrentan a 3 payasos. El objetivo de estos es traer el payaso apocalipsis para ganar la partida. Los payasos son unos seres realmente malévolos. Quieren ser la especie dominante del planeta y nos destruirán a todos para poder lograrlo. ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! Mientras que el de los supervivientes es escapar del mapa por una de las 4 vías de escape posible. El juego no tuvo un mal comienzo, pero luego de un par de actualizaciones malas, simplemente se desplomó. Y ya de por sí el juego tenía una base de jugadores baja, entonces... Bueno, estos son los jugadores que tiene actualmente. Parece que es cuestión de tiempo para que el juego termine cerrando, aunque han anunciado nuevo contenido por su aniversario. ¿Será que esta actualización cambiará la historia? VHS, también conocido como Video Horror Society, fue un juego que generó muchísimas expectativas. Con una estética increíble en pleno auge de Stranger Things, era obvio que enamoraría a los fans de lo retro. En este juego, 4 alumnos forman parte de la Sociedad del Video del Horror, un club del colegio que debe desterrar a una anomalía antes de que acabe con todos. Este juego con estética ochentera fue anunciado en 2021 con una beta cerrada que duró unos cuantos meses. Luego, durante 2022, estuvo desde febrero a mayo completamente cerrado, para finalmente en julio de ese mismo año salir en acceso anticipado de forma gratuita. El juego tuvo varios problemas de desarrollo, sumado a muy malas decisiones de sus devs, además de muy poca publicidad y, obviamente, casi nada de contenido nuevo. Fue entonces que, debido al poco apoyo recibido, sorpresa, que los devs anunciaron en junio de 2023, menos de un año desde su salida, que el juego se cerraría definitivamente en septiembre de ese año. Un adiós bastante prematuro. Hoy en día, si tenés disponible el juego en tu biblioteca de Steam, es posible jugarlo en servidores privados. Supongo que no todo está perdido. Estamos perdirijillos. Otro que se suma al club de precoces, Evil Dead The Game, fue un asimétrico de supervivencia. Se podía jugar en cooperativo o contra otros jugadores, habiendo disponibles 4 clases de supervivientes y 5 demonios distintos. En las partidas, 4 surbis debían encontrar las hojas del libro de los muertos, mientras que un demonio se encargaba de colocar trampas y enemigos. El juego se publicó en todas las plataformas en mayo de 2022, pero poco más de un año después, en septiembre de 2023, se anunciaba el fin del soporte al mismo. Sin dudas que no le ayudó su política de contenidos de pago, literalmente te cobraban hasta por respirar, aunque quienes disfrutan la saga Evil Dead han sabido decir que es un homenaje más que digno. Todavía los servidores siguen funcionando, aunque el juego ya no puede comprarse en ninguna plataforma digital. Este juego tuvo más idas y vueltas que yo con mi ex, pero vamos a abreviar su historia. Last Year nace de una campaña de Kickstarter a finales de 2014. La idea que se ejecutó fue la de un asimétrico 5 vs 1, donde 5 compañeros de clase se enfrentan a un demonio. Esto me suena. En ese año los asimétricos pisaban fuerte, con exponentes como Evolve, pero veremos que nuevamente una serie de decisiones harán que el juego acabe mal. En 2016 sale una primera alfa cerrada del juego, en 2017 una segunda versión, en 2018 se lanza el tráiler bajo el nombre Last Year The Nightmare. Presten atención a esto porque este juego tiene más problemas de identidad que el profesor Xavier en Fragmentado. A finales de 2018 el juego se distribuye por Discord en una beta cerrada. Luego de 90 días se lanza en las demás plataformas. Al año siguiente, en diciembre de 2019, el juego se relanza en Steam bajo el nombre de Last Year After Dark.
trayendo nuevo contenido. Después de eso, en octubre de 2020, el juego sale de acceso anticipado y se vuelve a lanzar, esta vez como Last Year The Nightmare. Pero la historia no termina acá. Al año posterior, 2021, el estudio que lo desarrolla quiebra y el juego se cierra. Así que en 2022 los fans sacan un mod llamado Last Year Resurrected, que permitía seguir jugando el juego de forma local, sin servidores. En 2023 un nuevo estudio compra los derechos del juego y lo relanza en mayo de ese año, para luego, en 2024, anunciar que el juego será relanzado, en serio, no es chiste, bajo el nombre Forest Hill The Last Year, a finales de ese año. Pero finalmente en octubre de 2024 anuncian el retraso indefinido del juego, así que por ahora es una total incógnita. Este juego vendió más humo que Caruso Lombardi. Prop Night es un juego asimétrico de 4 vs 1 donde los supervivientes se pueden transformar en objetos del entorno para evadir al asesino. El asesino debe matar a todos y los supervivientes reparar estas cosas para poder escapar. Como siempre, el juego comenzó con una beta abierta en octubre de 2021 y se lanzó de forma completa en diciembre de ese año. Si bien no contó con una gran base de jugadores, logró mantenerse a flote, pero finalmente en enero de 2024 su estudio, Fantastic, cerró debido al lanzamiento fallido de un ambicioso juego. Quizás les suene el nombre, el juego era The Days Before. Quizás Prop Night esté mejor así. Uno de los más recientes de la lista en todos los sentidos. En The Texas Chainsaw Massacre se enfrentan 4 supervivientes a 3 asesinos con el objetivo de escapar de la granja de los Sawyer. El juego tuvo probablemente uno de los mejores lanzamientos de toda la lista, pero los tiempos de espera, la falta de contenido y los sobreprecios en skins y DLCs lo sentenciaron. Gun Interactive, su desarrolladora, se bajó del barco en febrero de 2024, cambiando de estudio, y tan solo un año después, en mayo de 2025, se anunció que el juego ya no recibiría más actualizaciones ni soporte. Supongo que no hay que ser adivino para saber lo que sigue. El OG, el Father, la cabra, el verdadero clásico. Viernes 13 o Friday the 13 para los gringos, se lanzó en mayo de 2017, un año después de la salida de Dead by Daylight, y por un momento, un breve momento, un mes prácticamente, parecía que le daría pelea al juego de Behavior, pero no fue el caso. De hecho, nunca llegó a superar el número de players del DVD, pero fuera de eso, fue un juego que carrearon mucho los creadores de contenido. ¡No, hostia puta! Vale, y vete para atrás. ¡Oh, ayúdame, por favor! Y es que es Jason, es el icono de terror. Pero justamente esto marcaría su final. La licencia de Jason es probablemente una de las más conflictivas de todos los tiempos, y es por eso que en junio de 2018 el estudio anunció que debido a disputas legales por los derechos de Jason, se suspendían todas las futuras actualizaciones y contenido nuevo para el juego. Finalmente, en noviembre de 2020 se anunció el cierre de los servidores, aunque se podría seguir jugando en partidas privadas. Y a finales de 2023 se venció la licencia del estudio, por tanto el juego fue retirado de todas las plataformas digitales. Esta lista seguro divirtió a más de uno y puso nostálgicos a otros, así que cuéntenme en los comentarios si pudieron jugar a alguno de estos juegos, los estaré leyendo. Recordá dejar tu like para que pueda traer más contenido como este. Yo soy Gen13 y espero verte pronto en el próximo video. Adiós.